Eugenio, ¿cómo le va? Le saludan Silvia y Marcelo. ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlo. Igualmente, Bueno, igualmente, nosotros. como siempre, gracias por Bueno, atendernos. suspensión de Al la contrario. movilidad jubilatoria, medidas que ayer esperaban ustedes todos, el país ansiosos. A ver, ¿cómo lo analiza a partir de ahora estas medidas? Bueno, hubo en realidad un estridente silencio Ujú. en el anuncio del ministro de Economía respecto a todo lo que es la situación de jubilados, pensionados y personas con discapacidad, ¿no? Sí. Uno de los colectivos más frágiles de la sociedad, que están ya en una situación, y la vienen arrastrando hace tiempo, realmente gravísima, que se relaciona no solo con lo económico, pero partiendo de lo económico, recordemos que hay de ese colectivo de 8 millones, hay 5 millones que son jubilados y pensionados con salario mínimo, que están cobrando al día de hoy 105.000 pesos. Con más por este mes, no se sabe qué pasará en enero o febrero, esperemos que continúe el bono, con un bono de 55.000 pesos, esto lleva la suma a 160.000 pesos. 2 millones de jubilados que eran de las jubilaciones medias, que superaban los 150.000 pesos, están, al no haber cobrado nunca ningún bono, en 170, 180.000 pesos. Y las pensiones por discapacidad, que son 1 millón, las no contributivas, que equivalen al 70% de las mínimas, hoy son de 83.000 pesos. Esto hace que todo este sector, previo a los anuncios, no solo está bajo la línea de pobreza, sino que está bajo la línea de indigencia. Fíjense que, a su vez, si comparamos esto con la canasta del jubilado, la última que hemos conocido, un dato de vivienda que se publicó el 6 de octubre, esa canasta era de 313.000 pesos. Hoy no llegan a cubrir por una canasta que seguramente estará orillando los 400.000, un 25% de la misma. Sí. A lo que hay que sumarle que hay una crisis sanitaria sobre el sector brutal, ¿no? Es decir, para dar un pequeño ejemplo, nosotros solos en la Defensoría tenemos 5.000 operaciones, intervenciones quirúrgicas que están suspendidas sin medida por falta de insumos. Y esto viene a través ya de muchos meses, no ha sido tenido en cuenta por el sistema político, por los distintos actores de la campaña electoral, se ocultó, se ignora, pero hay gente que va quedando en el camino. Lo digo brutalmente desde el lado de aquellos que hacemos asistencia directa. Nosotros atendemos 200, 300 casos por día. A veces los funcionarios políticos, los legisladores y demás ven planillas de Excel, pero no ven esa realidad que se ve en un hospital, que se ve en un organismo de garantía. Ante esta situación extrema, ¿con qué vas a encontrar? Que ese jubilado, que ya ayer no tenía nada, los 100 pesos que le quedaban en el bolsillo, hoy pasaron a ser 50. Sí. Sí, sí. De ahí la gran preocupación y los adelantos que se han dado, es decir, es más, ayer acá en Buenos Aires trascendió muy fuertemente cuando se suspendía permanentemente el anuncio, y que se iba prorrogando el tiempo de anuncio. Sabíamos que era en relación a regrabaciones que tuvo que hacer precisamente para no incluir este tema del jubilado, que es un tema tan particular, tan conflictivo y tan desesperante. Sí, sí. Y se empezó a hablar de suspender la fórmula, porque una fórmula que ciertamente no garantiza nada para el jubilado en relación con la inflación. Sí. La aclaración que tiene el mismo comportamiento que las fórmulas que se utilizaron anteriormente
que la suspensión es repetir la conducta de la administración que cesó hace 72 horas. La primera medida del presidente Fernández fue suspender la ley de movilidad, sí, que estaba vigente hacia diciembre del 19 del 2019, bajo la excusa que había dado muy malos resultados, ciertamente así había ocurrido, en relación con la inflación del 18 y 19, y que los saberes jubilatorios habían perdido 20 puntos. Al suspender esa fórmula, que era una fórmula que tenía un componente importante de inflación, en el 70 de inflación, 30 de variación salarial, recomponía en el primer semestre del 2020, al estar suprimido no ocurrió, y se dieron durante todo ese año los reajustes por decreto de necesidad de urgencia, con el disparate inicial que en el de marzo se aplican índices diferenciados decrecientes, partiendo del 11.56 para las mínimas, que eran 14.400 pesos, y a partir de eso ya el de 18 tuvo un reajuste del 10%, y así sucesivamente hasta llegar al 3.7, que se hizo, se achacó la pirámide. Por eso le decía cuando empezamos la nota que hay un sector de 2 millones de jubilados que estaban en la media, que hoy prácticamente cobran las mínimas. Sí, sí. Ahí los jubilados perdieron todos, hay decenas, cientos de miles de juicios en todo el país por ese tema. Todas las cámaras federales le dieron la razón a los jubilados. Nosotros fuimos planteando la inconstitucionalidad por un amparo colectivo, llegamos a la Corte, pues hasta el conocimiento de la Corte. Por lo cual, si hacen lo mismo, va a pasar exactamente lo mismo. Luego, en diciembre del 2020, se sanciona la ley vigente, la que ahora se quiere suspender o derogar, que era la misma fórmula que la anterior a la del 17. Y bueno, ¿y qué no se incluyó en esa ley, en esa fórmula? Algo que pedimos todos aquellos que fuimos invitados por la Convención Bicameral a dar opinión. Fuimos técnicos, fuimos personas de distinta expertise, y todos coincidimos que cualquiera fuera la fórmula tenía que tener una cláusula de garantía por inflación. Los diputados oficialistas que hicieron la defensa de la fórmula, el diputado Carlos Heller y el diputado Vallejos, sostuvieron que no, que esto iba a recomponer el haber en los 4 años del presidente Fernández, al día de hoy que estamos hablando, perdió el 80% del poder adquisitivo. Y frente a esta situación se pretenden seguir aplicando las mismas metodologías. ¿Qué nosotros como Defensoría? Lo hicimos públicamente la semana pasada, de que asumían las nuevas autoridades, y lo repetimos esta semana institucionalmente. Sí. La situación descripta es extrema, con las características de complejidad que planteaba y que pone en riesgo a la gente. La gente no puede comer, no puede tomarme los medicamentos que necesita, etc. No, hablábamos recién de los aumentos que se vienen, nombrábamos recién la carne, hablábamos lo que va a ser prácticamente imposible afrontar el mes para el jubilado. Hablando, tenemos un tiempito nomás, pero quería apuntar el tema de medicamentos, quería hablar sobre eso. Están pidiendo justamente reuniones desde los farmacéuticos, todos con PAMI. ¿Está claro el tema de medicamentos? ¿Está claro el tema PAMI o no? No está claro nada. Por eso es una gran nebulosa. Le doy 2 datos. Uno, le termino el concepto anterior. Sí. Frente a todo esto que planteamos, que hay que aplicar el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que existe desde el 2009, para los jubilados, darle la plata a los jubilados. Durante estos años no se dio un peso de su propio fondo,
dicen que tiene alrededor de 30, 40 mil millones de dólares. Eso hoy tiene que ser repartido entre los jubilados sí o sí. El único lugar seguro es el bolsillo del jubilado, fondo que es anticíclico y tiene como única función auxiliar a los beneficios cuando pierden poder adquisitivo, cosa que es extrema. Vamos al medicamento. Hace 40 años que hago gerontología, nunca en mi vida vi lo que veo en estos últimos años. La gente, los jubilados, los pensionados, no consumen el medicamento conforme la prescripción que hace su profesional, que es los colegas, en términos de dosis, sino conforme la plata que tiene en el bolsillo para comprar. Se lo administra como puede. Es un disparate que estamos viviendo en términos de sanidad, de salud pública. Bien. Eugenio, le agradecemos por su tiempo. Muchas gracias también, bueno, por darnos este panorama lastimosamente bastante desalentador e incierto que llevamos todos los argentinos igualmente y también los jubilados que están pasando por este momento. Muchas gracias, Eugenio. Que no nos digan que no hay plata. Sí. La plata está en el fondo de garantía. Sí, bien. sí, tiene razón. Muchas gracias, Eugenio. Un abrazo grande. Abrazo grande y gracias por atendernos siempre.